Muchos están tan seguros de su salvación que le dirán al Señor que Él se equivoca cuando les diga que no son salvos. ¿Eso dijo Jesús? Entonces, ¿cómo estar seguros de la salvación? En 4 minutos, usted se va a dar cuenta cómo. Soy Juanca y esto es Saber para Creer. En Mateo 7, 21 al 23, Jesús dijo: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en aquel día dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esas son las palabras de Jesús. Estas personas a las que se refiere este texto refutarán el juicio de Dios pidiendo que los libros sean revisados para verificar que ellos servían a Dios y que hacían hasta milagros. El problema es que muchas personas confunden la religión con la fe. La religión es un conjunto de normas y creencias que obligan a las personas a adoptar ciertas conductas con la esperanza de recibir el favor de Dios. La fe actúa distinto. Esta nos transforma a partir de algo que hemos recibido. La fe nos permite descansar en algo que ya sucedió. La religión exige confiar en nuestro propio esfuerzo, pero la fe nos permite confiar en lo que Dios ha hecho. Esto es a lo que se refería Jesús cuando dijo: Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Ve? Lo que Dios quiere de nosotros tiene que ver más con descansar en Él y recibir por fe lo que Él ha hecho. Cuando el pueblo de Israel estaba siendo guiado por medio del desierto, ellos veían los mayores milagros de la historia ocurrir frente a sus ojos. Pero muchos de ellos no quisieron confiar en Dios. Unos quisieron devolverse y morir en Egipto, otros adoraron a otros dioses, otros simplemente no creían que entrarían a la tierra prometida por mano de Dios. A causa de esta incredulidad, generaciones enteras se perdieron en el desierto. El escritor de la carta a los hebreos les dice: Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Por supuesto, el descanso del que se habla ahora es espiritual, pero muchos parecen no haberlo alcanzado. Han dejado de confiar en la promesa de Dios para confiar en sus propios esfuerzos. La lectura del libro escrito a los hebreos cristianos continúa y en el capítulo 10 se nos enseña que el sacrificio de Cristo es suficiente para llevarnos al Padre, mientras que la religión solo nos mantiene ocupados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Sabe por qué la Biblia dice que Él se ha sentado? Porque Él ha entrado en su reposo. También ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. La obra ha sido completa, como Él exclamó en la cruz: consumado es. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Tenemos el ejemplo de aquellos que no creyeron cuando se les dijo que entrarían a la tierra prometida por mano de Dios. Hoy entendemos que su sacrificio es suficiente porque es lo que declara en su palabra. No confiar plenamente en esto
puede ser el pecado que nos condene eternamente. Es fácil ahora entender por qué Jesús habló de aquellos que hacían hasta milagros, pero no entrarán al reino de los cielos. Le pregunto, ¿en qué confía usted cuando piensa en su salvación? Lo que usted cree, es decir, su fe, ¿le ha traído descanso verdaderamente? Volviendo al pasaje de Mateo en el que Jesús dice que hay que hacer la voluntad del Padre para entrar en el reino de los cielos. Piense en esto. En aquellos días habían muchas personas que se oponían a las palabras de Jesús. Estas personas eran, por cierto, hebreos. También estaban llenos de mandamientos y normas y tradiciones. Tenían verdaderamente una religión, pero no querían creer en Jesús. Muchas veces le preguntaban con qué autoridad Él perdonaba pecados, pues no creían que Él podía perdonar simplemente. Él era Dios hecho hombre. Él podía hacerlo y les dijo: esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y todo aquel que en Él cree tenga vida eterna, y le resucitaré en el día postrero. No hay otra forma de ser salvo sino creer en Él, y creer en Él no significa estar consciente simplemente de que Él exista. Cualquier persona sabe que Él existe, pero no todos reciben el regalo de la salvación y no todos confían en su sacrificio. Es como cuando se dice que una persona cree en otra. Esto significa que confía en esta persona. ¿Cumple usted la voluntad de Dios? ¿Confía plenamente en la obra de Cristo o aún está tratando de ayudarle a Dios con su salvación? Si no lo ha hecho, quizás usted llegó hasta aquí en este video porque es el tiempo de comenzar a creer verdaderamente, confiar plenamente en Jesús. El que cree en Él, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Es decir, el que confía en Él y en su obra, pero el que rehúsa no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es importante que usted sepa esto, porque el tiempo de su venida está cerca, y Él viene por aquellos que han alcanzado la salvación, no por otros, aquellos que han creído en Él.